¿Cómo respondemos o cómo actuamos ante una crisis? Primero, pues habría que preguntarnos qué entendemos por crisis. ¿Qué es una crisis? Y la RAE nos define crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Con esto, hablando de la situación de este cambio profundo, podemos decir que la mejor forma de responder a una crisis es estar preparado de antemano para ella. Y muchas veces se nos habla sobre hay que ser proactivos, hasta tenemos un dicho, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y el hecho de estar preparado muchas veces lo relacionamos con el ser sabio. Alguien que está preparado decimos es alguien sabio. Y en el primer capítulo del libro de Daniel se puede decir que se nos presenta a un rey poderoso y hasta podríamos decir que sabio, porque justamente pide que le lleven de los jóvenes más inteligentes y que incluso se les prepare todavía más y se comparta del conocimiento que tiene la sociedad babilónica. Sin embargo, en este segundo capítulo nos encontramos de un lado a este rey, que estaba al menos en su opinión preparado para todo, pero asustado y nervioso por un sueño. Y por el otro lado, a un joven esclavo, tomado de su tierra, pero con la verdadera sabiduría de su lado. Del primer capítulo también podemos observar cómo Daniel y sus amigos permanecen firmes y fieles aún en medio de las pruebas. Y en esta ocasión no es la excepción. Dijimos, el rey está nervioso, está preocupado por este sueño. Pero ¿por qué se está generando la crisis en Nabucodonosor? Y para esto, primero pues hay que conocer un poco más al personaje y lo que está alrededor de él en la cuestión histórica. Y hay algunos elementos dentro del mismo texto que nos ayudan un poco con esto. Primero, estaba consciente de su poder. Por eso se tomaba la atribución de pueblo conquistado, tomar lo mejor de ese pueblo y usarlo para seguir fortaleciendo su reino. Entonces está totalmente consciente de su poder. También le gustaba estar preparado porque no solamente tomaba lo mejor de los recursos materiales, veíamos cómo también tomó del templo, sino que también toma personas preparadas. Entonces tiene a su gran consejo de sabios, adivinos y magos. De estos últimos dos, adivinos y magos, podríamos decir que en su entendimiento era religioso. Creía en sus dioses. De hecho, saliéndonos un poco del contexto bíblico y del contexto histórico, su nombre proviene del dios babilónico de la sabiduría, Nabu. Además, en la cuestión del contexto histórico, en la época se veía a los reyes ya sea como dioses directamente o como representantes de los dioses en la tierra. Y no solamente esto, sino que se creía en la época en la revelación de los dioses a través de sueños. De hecho, en la Biblia encontramos ejemplos, el más claro, Faraón en tiempos de José. Así que con esto, pues tenemos a un rey que se consideraba a sí mismo como sabio, poderoso y preparado para cualquier situación, recibiendo un mensaje importante, según él, de sus dioses, pero pues es incapaz de recordar y mucho menos de saber qué significaba. Su propia sabiduría no fue suficiente y empieza a perder la paciencia. Pero está preparado
y acude a su consejo de sabios esperando encontrar la respuesta. Llegan los sabios y adivinos y en su sabiduría le dicen al rey que pueden dar el significado a cualquier sueño, pero que tiene que decirles el sueño. Se empieza a desarrollar la crisis. El rey empieza cada vez más a perder la paciencia. O le dicen el sueño y su interpretación, o muere. La sabiduría de los hombres no es suficiente para dar respuesta a la crisis. Y el consejo del rey incluso le declara esta tarea como imposible para cualquier hombre. Al escuchar esto, la crisis y el rey estallan. Y es aquí donde nos damos cuenta de la verdadera forma de ser del rey Nabucodonosor. Orgulloso e impulsivo. Manda a matar no solo a los miembros del consejo que estaban en ese momento frente a él, sino dice, maten a todos los sabios del reino. A todos. En muchas historias encontramos siempre a un protagonista y a un antagonista, generalmente caracterizados precisamente por ser totalmente opuestos. Así que si en esta historia vemos a Nabucodonosor como el antagonista, pues nos va a ayudar a identificar quién es el protagonista. ¿Qué es lo opuesto a un rey aparentemente sabio, aparentemente poderoso y aparentemente en control de todo? Pues un rey verdaderamente sabio, verdaderamente poderoso y verdaderamente en control de todo. Estamos hablando de nuestro Dios. El protagonista en esto siempre ha sido Dios. Y no solamente en este pasaje, sino en todo el libro de Daniel y en toda la escritura, el protagonista es Dios. Pero particularmente en el libro de Daniel, Dios fue quien entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor. También es quien le permitió a Daniel hallar gracia ante sus superiores. Y ahora es Dios quien le da al rey Nabucodonosor su mensaje. Lo interesante es que lo oculta a propósito para mostrarle a Nabucodonosor quién es el verdaderamente sabio y poderoso. Es en medio de este contraste entre Nabucodonosor como antagonista y nuestro Dios como protagonista que en medio se encuentra Daniel, sirviendo a Dios a través de su servicio a Nabucodonosor. Ya vimos en el capítulo 1 cómo Daniel no se apartó del mundo en el que fue puesto por Dios, sino que confiando en Dios obedeció las nuevas reglas siempre y cuando no fueran en contra de su obediencia a Dios. Pero también Daniel nos muestra una forma de responder que se produce únicamente cuando se tiene una relación firme con Dios. Primero podemos ver cómo no reacciona igual que Nabucodonosor, de manera impulsiva. Cuando Arioc, el encargado de cumplir con el edicto del rey de matar a todos los sabios, se presenta con el edicto ante Daniel, Daniel no se pone a alegar injusticia. No se pone a decir, yo ni siquiera estaba ahí, denme chance de defenderme. No se pone a alegar, sino que simplemente pregunta la razón, qué fue lo que pasó, y voluntariamente se ofrece a ayudar. La Biblia no nos dice directamente de qué manera le preguntó o cómo le dijo a Arioc, pero por el hecho de que Arioc le explicó
Y no solo eso, sino que se detuvo de cumplir el edicto real para llevar a Daniel ante el rey. Esto nos hace notar que muy seguramente Daniel habló de manera apacible. Su hablar fue apacible. Otra cosa que podemos ver en las acciones de Daniel es que conjunta esa tranquilidad con humildad. Ya era de los más sabios de Israel, de los más sabios de su pueblo cuando fue llevado. Y ahora no solo eso, sino que había sido instruido en la mejor universidad babilónica. Bien pudo haber dicho, ahorita mismo le respondo al rey, aquí lo tengo. Ya tengo todo el conocimiento, ya puedo ir ante el rey y responderle. Sin embargo, le pide al rey un día. Al igual que sus demás compañeros del Consejo Real, reconoce que no tiene la respuesta. Pero a diferencia de ese consejo, Daniel sabe quién sí la tiene. Además, Daniel reconoce en todo momento que es Dios quien le tiene en este mundo pagano. Y antes de rebelarse contra esta autoridad terrenal, todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Es por esto que le dice al rey que va a conseguir la respuesta. Daniel, junto a sus amigos y el resto de los sabios, están condenados a muerte. Pero estos primeros, Daniel y sus amigos, saben quién es el protagonista, así que se ponen manos a la obra. Llega Daniel y les informa a sus amigos lo que está pasando y que al día siguiente va a tener una audiencia importante con el rey para darle la respuesta a su solicitud. Todos saben que no hay hombre que pueda salvarlos de esto. La única respuesta es Dios. Así que no piden sabiduría. Al presentarse ante Dios no piden sabiduría. De hecho, tampoco piden que detengan a Nabucodonosor, que venga otra nación y extermine a Nabucodonosor para salvarlos. ¿Qué es lo que piden? Piden misericordia de Dios. Aquí vemos la importancia de la oración en la fidelidad. Y no hay mejor oración que la oración por misericordia de Dios. Pero también vemos un elemento especial en esta oración de Daniel. Daniel no ora solo. Sus amigos y hermanos de fe se unen a él en esta oración. Bueno, hemos estado hablando sobre oración, pero ¿qué es la oración? Y precisamente uno de nuestros símbolos doctrinales, el Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 98 nos responde: la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios, conforme a su voluntad y reconociendo sus beneficios. Daniel y sus amigos no oran con miedo, no oran con preocupación, oran con fe, confiando plenamente en Dios y su voluntad. Dios da misericordia y esa misericordia es su mensaje, su palabra que ahora debe ser anunciada. Pero antes de anunciar este mensaje de salvación, encontramos la respuesta que produce en sus hijos: gozo, alabanza, adoración y reconocimiento. Y esta es la primera declaración de Daniel sobre Dios que encontramos en el libro.
un canto de alabanza al recibir respuesta de Dios. Daniel reconoce a Dios como el dador de poder y sabiduría. No dice en ningún momento, encontré la respuesta, yo lo logré, yo lo descifré. Dice en el versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Al obtener la respuesta de parte de Dios, Daniel, antes de ir directamente con el rey, se dirige primero nuevamente con Arioc, el encargado de ejecutar a todos los sabios del reino. Y no se limita a abogar por sí mismo. Encontré la respuesta, no me mates. O tampoco por sus amigos, dice, no me hagas daño a mí ni a mis amigos, ya encontré la respuesta. Sino que les dice, no mates a ninguno de los sabios, no mates a ninguno. La palabra de Dios, su revelación, trae efectivamente una misericordia especial para sus hijos, pero también brinda misericordia a los que se encuentran a nuestro alrededor. Más allá de la respuesta a la petición de Nabucodonosor, más allá de la interpretación del sueño, Daniel trae el mensaje de Dios, un mensaje que va mucho más allá de lo que Dios le mostró a Nabucodonosor en su sueño. Y Daniel empieza a compartirle de Dios al rey. Y empieza dándole todo el reconocimiento a Dios. En el versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel no titubeó, pero tampoco fue rebelde. Habló directamente al rey, pero con respeto. Daniel reconoce la autoridad que tiene Nabucodonosor, pero le revela quién es la verdadera autoridad. La palabra de Dios en Daniel lo lleva a compartir esa palabra, aún en un medio ambiente hostil y pagano. En nuestra vida nos encontramos con crisis económicas, crisis de identidad, crisis políticas, crisis de seguridad, ahorita pues hasta crisis del agua, entonces crisis por todos lados. Nuestro Señor mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero para nosotros que estamos en Él, fieles y firmes, porque así nos lo permite, esto nos hace pedir constantemente por misericordia. Y no solamente por mí mismo. La misericordia de Dios me lleva a pedir por y con mis hermanos. Y no solo por mis hermanos, sino por todo aquel que me rodea. Nuestra relación con Dios nos lleva a poner siempre todo en sus manos, pero sin dejar de actuar en nuestro entorno, sin importar dónde sea. Nuestro Señor Jesús lo pidió a nuestro Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. La misericordia de Dios nos lleva primero a estar en constante
oración, pidiendo siempre su voluntad, pero no solamente nos lleva a orar y a interceder por otros, sino que nos lleva a hablar sobre esa misericordia, a hablar sobre la gracia de nuestro Dios, a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve tener la respuesta, de nada sirve tener el mensaje de Dios si no se comparte con cada persona en crisis. ¿Y por qué es esto importante? Porque es importante que nosotros compartamos el mensaje de Dios. Y el Catecismo Menor también aquí nos ayuda un poco con esto. En la pregunta 89 nos dice, ¿cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? Y nos responde, el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Confiemos en ese Dios que nos reveló lo que ningún hombre pudo haber revelado. Pidamos siempre su misericordia. Confiemos en ese Dios que nos dio a su Hijo, la revelación completa de su voluntad hecha carne, y comuniquémoslo a toda persona. Reconozcamos a Dios en todo momento como el Rey de Reyes, estando en la multitud, pero también estando en la intimidad. ¿Cómo actuar en tiempos de crisis? Podemos resumirlo en 4 pasos. Primero, estemos tranquilos y recordemos quién es el protagonista: Dios. Pidamos misericordia a Dios. Involucremos a nuestros hermanos en nuestra oración. Y por último, hablemos en todo momento y a toda persona de la misericordia de Dios. Así que, hermanos, estemos tranquilos, pidamos y compartamos juntos la misericordia de Dios, que es la única respuesta real a cualquier crisis que enfrentemos. Que Dios les bendiga.